a iniciar con una pequeña presentación. Lick, ¿puede decir su nombre completo, cuántos años tienes, de qué universidad egresó y cuál es el área de enfoque que tiene actualmente? Bueno, Bueno, mi nombre es Celia Bersano, soy licenciada en kinesiología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, tengo 54 años, así que hace ya más de 30 años que estoy en la profesión y bueno, mi área siempre ha sido respiratorio, pero bueno, los últimos 20 años me dediqué a estudiar neuro para enseñar respiratorio de otra manera. Por eso, si vos ves en mis posteos, incluso en algunas cosas que voy publicando, y hay un artículo que se llama el desafío de respirar, que también es uno de mis cursos. O sea, yo me dedico a enseñar respiratorio, pero con la mirada desde lo neuro, ¿no? Bueno, todo esto surgió porque yo veía que la gente los fisioterapeutas que trabajan en neuro, como que lo respiratorio les parece que es de otra persona, y es el mismo paciente que tiene un sistema respiratorio y un sistema neurológico o esta parte neurorespiratoria que comanda todo, ¿no? Y a su vez, los kines que hacen respi, que les gusta solamente entender los pulmones. Y bueno, traté de organizar ese camino. Así que bueno, aquí estoy para contar un poco todo lo que vos me preguntes. Ujú, sin duda, ¿no? Creo que tenemos esta visión de túnel al inicio de la formación, ¿no? Tal vez te dediques más al pulmón, corazón o a lo neuro, pero creo que usted hizo algo bastante bueno, ¿no? Tratar de mezclar dos áreas y salió otra área, ¿no? De enfoque que también es interesante actualmente. Y justo el año pasado estaba tomando un diplomado de rehabilitación cardiorrespiratoria y comentaban esto, ¿no? De que todos los pacientes tienen un pulmón, un corazón y tenemos que evaluarlo. Pero antes de llegar a hablar sobre el área específica, me gustaría conocer o saber cómo es que llegó al área de kinesiología, de fisioterapia. Lee, ¿cómo fue su acercamiento? ¿Cómo eligió la carrera? Bueno, en general a mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con sistema respiratorio y todo eso. Entonces primero había pensado en fonoaudiología, pero en Córdoba y fisioterapia, como que había cierta gente que estudiaba y me decía que era difícil, ¿no? Y entonces mi primera elección fue, siempre lo cuento, fonoaudiología, y yo fui a hacer el examen y todo bien, pero me hicieron un examen de canto y yo canto muy mal. Entonces, para ser cantante era mejor buena fisioterapeuta. Entonces, después, obviamente, fisioterapia era como la segunda opción, pero la verdad que el día que yo ingresé a fisioterapia, y en esa época no rendíamos examen, pero hubo gente que habló tan lindo que yo sentí que ese era mi lugar en el mundo. Así que, bueno, es más, una profe que me dio, ese día dio una charla, fue justo esa profe la que me tomó mi examen final. Así que fue maravilloso porque la persona como que me despertó, que yo me dijo ese día que yo fui, que tenía 18 años, recién empezaba, y después esa persona me tomó el examen final y me aprobó. Así que bueno, esa anécdota también es muy interesante, ¿no? Como uno a veces no sabe que es su lugar hasta que siente eso, ¿no? Así que bueno, fue muy interesante. Pero bueno, siempre me gustó estar cerca de las personas, poder ayudarlas. Siempre el área de la salud, sabía que iba a ser mi camino, ¿no? Así que así fue la elección. Sí, y también creo que eso influye bastante, ¿no? En los alumnos que deciden estudiar fisioterapia, la primera impresión que se llevan, ¿no? A veces se lo comentan a algunos compañeros más avanzados que es difícil, que también es algo parecido a medicina, pero no, es algo completamente diferente, pero también es algo que pues se debe fomentar, ¿no? Más ahora con estos métodos de divulgación, de promoción, pues un acercamiento más relajado, más y hacerlo interesante, ¿no? Para los alumnos, para que se queden en la universidad y vean de lo que es realmente fisioterapia. Y cuando estudió Lick, ¿cómo era el plan de estudios? ¿Cuál era la perspectiva que tenían de un fisioterapeuta? Bueno, yo comencé la carrera y ya era licenciatura, entonces ya eran 5 años, ¿no? Porque antes vos eras solo fisioterapeuta y después hubo un plan. Entonces yo ya empecé con el plan de la licenciatura de 5 años, carrera de grado. Así que bueno, fue muy, muy interesante, y en ese tiempo también vino un cambio porque a nuestra universidad, acá yo soy de Argentina, de la provincia de Córdoba, bueno, no, la escuela de kinesiología dependía de medicina, y
y siempre había médicos directores. Entonces, frente a este cambio, también kinesiólogos fueron los directores y eso también cambia la perspectiva de nuestra carrera, porque no es lo mismo la mirada de, o sea, está bien un profesional de la salud, pero ¿quién más que un especialista o uno dedicado a la carrera que pueda comprender, ayudar a los alumnos, a armar un plan acorde? Así que bueno, así fue, yo ya entré con un plan de estudios en la universidad que era para hacer licenciatura. Y bueno, y después seguí el camino buscando todas estas cuestiones que vamos a charlar ahora. Ujú. Sí, sí, sin duda, ¿no? Y es un buen punto que rescato, ¿no? Que ahora ya hay más fisioterapeutas con más áreas de enfoques que se dedican a la docencia y eso impulsa un mejor desarrollo, ¿no? En cuanto a la educación y formación de los recién ingresados a la universidad. Lick, ahora coméntenos un poquito sobre la universidad, cómo fue su método de estudio, cuáles fueron las materias que se le complicaron más al inicio de esta etapa. Y bueno, en general a mí me gustaba estudiar en grupo, así que de hecho que mis compañeras de estudio siguen siendo mis amigas y nos reunimos, ¿no? Me gustaba estudiar en grupo con otras personas y bueno, estudiar razonando, o sea, pensando y haciéndolo práctico, no ese estudio de memoria, sino relacionando. A mí me gusta estudiar relacionando, entendiendo, para después poder aplicarlo, porque si no, bueno, obviamente hay cosas que hay que aprenderse de la anatomía, de la fisiología, que son de memoria, pero cuando uno lo relaciona se hace más fácil, ¿no? Así que, bueno, me gustaba estudiar en grupo y bueno, y me gustaba estudiar así, relacionando con otras materias. Al principio, bueno, las materias como base a veces cuestan un poco más, no sé, nosotros tenemos histología, anatomía, pero bueno, después cuando uno va viendo las materias más prácticas es como que entiende por qué ha sido tan importante esa base, ¿no? Así que, bueno, eso, pero en general no me costaba, disfrutaba mucho estudiar y, bueno, Córdoba es una ciudad como muy amigable con la ciudad universitaria, entonces yo vivía en un lugar céntrico, me gustaba ir caminando y volver caminando, entonces también eso establecía amistades, eso también es importante. Y esto que vos decís, esto de compartir lo que uno hace de una mirada inspiradora, creo que nunca sirve la beta negativa, sino que al contrario, si uno ha pasado por cosas difíciles, lo importante es ser inspirador, ayudar al otro a desarrollarse, eso me parece súper interesante. Mm, sin duda, ¿no? Es fundamental aprender los conceptos de base, ¿no? Anatomía, fisiología, histología, tal vez en un principio se nos encuentra un poquito complejo, ¿no? Pero poco a poco vas adquiriendo y relacionando, como dijo, ¿no? Pues tratar de incorporar todo el conocimiento a la práctica. También comentó algo muy interesante y que me gusta mucho comentarlo aquí en las transmisiones, que son los métodos de estudio, ¿no? Con grupos también es bueno porque pues tienes esta retroalimentación de tus compañeros, tal vez a alguien se le hace más fácil una materia y te puede explicar, y también esto genera como relaciones sociales, ¿no? A futuro, cuando pues tú egresas, tienes compañeros de diferentes áreas y puedes referir pacientes. Creo que es algo bonito de la universidad, ¿no, Lee? Sí, sí, el compartir el estudio y eso. Hay gente que le resulta más fácil leer, hay gente que le resulta más fácil resumir. Entonces, bueno, es interesante ese compartir y a lo largo de la carrera tuve la oportunidad de así, tenía como mi grupo base, pero a veces preparaba materias, así que, bueno, gracias a eso también tengo grandes amigos. Creo que no sé si todas las carreras tienen tanta posibilidad de hacer amigos como la nuestra, que es tan práctica. La fisioterapia es muy práctica y tenemos que compartir y las primeras prácticas las hacemos entre nosotros también. Entonces, por eso es interesante, ¿no? O sea, creo que hace la diferencia. Yo tengo mi grupo de la universidad, ya hace 32 años que nos recibimos y cada 5 años hacemos un encuentro donde vamos 100, 150 personas y vos decís, más de 30 años y seguimos siendo amigos, bueno, y hay gente que ya ni siquiera se dedica a la kinesiología, pero la base quedó, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una profesión que también va más allá de lo que uno hace con los pacientes, con lo que aprende, sino que permite lo social también, que eso está buenísimo, como le estabas diciendo. Sin duda, ¿no? Esa parte de interacción entre compañeros se nota mucho ya en la fase práctica, en las materias donde pues tienes que practicar con alguien, tener como que esa retroalimentación.
y ahí te das cuenta, ¿no? De que pues nuestra licenciatura tiene mucho contacto físico, emocional con el paciente y también te enseña a poner límites, ¿no? Desde la universidad, en prácticas. Ahora comentando este apartado de que pues fisioterapia es algo más práctico, en su universidad, ¿cuáles fueron las sedes que llevó como práctica clínica? ¿Recuerda cuáles fueron las áreas de enfoque en la universidad? Bueno, a mí me gustó, yo hice práctica en hospitales públicos, acá la práctica, o sea, la universidad todavía no tenía centro de práctica, ahora sí tiene un centro de práctica muy interesante, pero hacíamos las prácticas en los hospitales, que también se siguen haciendo, y bueno, a mí me tocó un muy lindo hospital, hice en dos hospitales, uno de adultos, donde veía todas las áreas, porque uno tiene como algo que le gusta, pero todavía está en la práctica, entonces me gustó un hospital que se llama el Hospital Córdoba, que es un hospital que tiene el nombre de mi ciudad en mi provincia, y otro que es el Hospital Infantil Municipal, donde aprendí sobre niños, ¿no? Bueno, y después ya fui eligiendo lo que podía hacer más en la parte privada para trabajar, pero esos fueron mis hospitales base, uno de adultos y uno de niños, y en el de adultos podía ver todas las áreas y en el de pediatría también. Así que bueno, eso es interesante porque uno para poder elegir tiene que conocer, ¿no? Así que tuve esa linda oportunidad de pasar por todas las áreas y elegir cuál es la que me gustaba para Ujú, formarme exacto. después. Lo comentó bastante, de manera bastante simplificada, ¿no? De que tenemos que tener esa etapa donde experimentemos con diferentes tipos de pacientes, diferentes áreas, para que vayas identificando en qué población tienes más conocimiento, pues, te puedes desenvolver mejor, porque también al rato vamos a comentar del área donde se enfoca y creo que usted ve más niños, ¿no? Y la verdad yo reconozco que el área de pediatría no es mi fuerte y creo que también como consejo a los alumnos que puedan ver esa transmisión, pues es tratar de disfrutar, ¿no? Y experimentar esa etapa práctica en la universidad. Sí, sí, la parte, sí, a mí yo atiendo a pacientes, bueno, después vamos a charlar de eso, pero atiendo a ambos, ¿no? Por eso me gustó la oportunidad de conocer todas las áreas de la rehabilitación que estaban hace más de 30 años, porque después surgieron nuevas, ¿no? Nuevas especializaciones que me encantan también, pero bueno, esas me gustó, me pareció bárbaro esa oportunidad. Vale, y ahora me surge una duda. Bueno, aquí en México, después de terminar la universidad, de tener estas sedes prácticas, nos mandan a un año de servicio social, donde pues estamos en una clínica, un hospital o dependiendo, ¿no? Un consultorio de fisioterapia, donde pues es un año completo de servicio que brindamos a la comunidad. ¿En Argentina es lo mismo o tienen otra dinámica después de la universidad? No, es también lo mismo, o sea, en el último año de la carrera se hace la práctica en determinado lugar y es por un año. Y en general la gente tiene oportunidad de pasar por varias áreas. Pero como a mí me gustaba tanto, estaba en dos lugares. Estaba en dos. Entonces, pero bueno, porque y después, bueno, me quedé, digamos, un tiempo más después de recibida. Pero sí, pero no, es obligatorio un año de prácticas también, pero en general se hacen durante el último año de la carrera, a la par del último año. Va. Ya comentamos este apartado de cómo fue su paso por la universidad, hicimos un recordatorio, ¿no? De cómo fue su iniciación. Después de la universidad, ¿ya empezó a enfocarse en un área específica o tuvo otro modelo de trabajo, en una clínica de manera particular o en el sector público, Lick? No, yo elegí primero hacer pediatría y me gustaba pediatría y neonatología, así que elegí un centro donde podía hacer esa parte y después mi primer trabajo surgió después de terminar ese año también como de pasantía o residencia en ese lugar en pediatría. Y bueno, después también, pero siempre a la par trabajaba como en consultorios y con pacientes adultos. Bueno, es digamos un tiempo y después trabajé digamos en pediatría, pero siempre a la par tenía como, no podía dedicarme todo el día a pediatría, entonces bueno, porque siempre trabajé en la parte privada, no he trabajado en la parte pública. En la parte pública me gusta ayudar, yo comparto, siempre voy a dar charlas, incluso si hay algún paciente también asesoro, me gusta acompañar, pero no trabajo en la parte pública, siempre hice todo en lo privado. Ujú. Ahora que comenta que tuvo este acercamiento en el área de pediatría, ¿qué le pareció su fase de practicante, pero también como trabajo, cómo se desarrolla, cómo se desenvolvió en esos primeros años?
O sea, bien, o sea, con muchas horas de trabajo, también con guardias, pero bueno, en esa época todavía no teníamos guardias de 24 horas, ahora hay guardias de 24 horas, hay kinesiólogos de noche, en esa época no teníamos, entonces bueno, trabajábamos y también, digamos, por ejemplo, en lo respiratorio, a mí me gustaba siempre dejar a alguien como formado en lo que uno tenía que hacer, o sea, si había un médico que supiera también qué cosas le podía hacer al paciente, todo lo que uno puede hacer para colaborar. Pero bueno, eso, así fueron los primeros años, también un poco de búsqueda, uno trabaja donde puede, pero siempre mi camino era formarme en respiratorio, que como te digo, los primeros 10 años fueron así como respiratorio, pulmón, pero lo otro me llamaba la atención. Después, digamos, después de 10 años de recibida, como que hubo un corte donde dije, no, tengo que aprender otras cosas por una cuestión personal. Cuando me lo preguntes, te lo cuento. Porque siempre uno tiene también marcas. Hay gente que hace como todas sus cosas y puede elegir, y a veces uno tiene situaciones donde, digamos, elegir otras cosas también es como fundamental para seguir adelante. Ujú. Ahora que comentaste apartado que siempre le llamó el área respiratoria, ¿cómo fue su inicio? ¿Cuáles fueron las formaciones que tomó Lee? Y buscaba todas las formaciones que había, desde, por ejemplo, nosotros acá tenemos un buen colegio de kinesiólogos, donde dan formaciones desde la universidad, busqué, bueno, en Córdoba estamos en el interior, entonces Buenos Aires es la capital, está la parte más importante de las formaciones, también viajé a Buenos Aires y a otras provincias, y bueno, también tuve oportunidad un poco más adelante de viajar a otros países para formarme, ¿no? Así que bueno, busqué todo lo que podía en mi lugar de trabajo y en lugares, y antes no teníamos la posibilidad de lo virtual, entonces había que viajar, ¿no? Así que bueno, he tenido oportunidad de viajar mucho para hacer muchos cursos, entonces buscaba de entidades, por ejemplo, acá en Argentina tenemos la Sociedad de Terapia Intensiva, tenemos la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, bueno, Saki Care, que es más nueva, pero digamos, cuento las que hay ahora, pero la idea era siempre buscar en formaciones que se hicieran a través de la Asociación Argentina de Kinesiología, o sea, entidades que te den formaciones y bueno, y además otros cursos que da la gente particular, ¿no? No me limitaba, hacía todo lo que podía, ¿no? Ujú. Sí, por Pero lo que veo, sí. tienen mucho interés en el área respiratorio, ¿no? Y creo que también eso incentiva a conseguir más información, formarse y ante todo, ¿no? Llevarlo a la práctica clínica. ¿Desde hace cuánto se dedica a este tipo de pacientes, Lick, con alteraciones neuromotoras y también respiratorias? ¿Desde cuándo inició a enfocarse ya bien en el área? Bueno, por eso te decía, el tiempo de corte fue en el año 2001, que yo soy mamá y tengo un hijo que es prematuro y mi hijo tuvo una hemorragia cerebral. Entonces, por un lado conocía todo para el manejo respiratorio, pero tenía la otra parte de neuro y entonces, bueno, ahí fue mi objetivo. A veces la vida te despierta. Entonces, bueno, a la par que yo lo llevaba a rehabilitación, él tiene una parálisis cerebral, pero por suerte está muy bien en lo cognitivo y tiene sus problemas motores, pero bueno, fue mi desafío aprender cosas que le pasaban a él para poder ayudarlo y eso me hizo ver que había muchas cuestiones respiratorias que no se tenían en cuenta en estos pacientes y bueno, yo iba a los centros de rehabilitación y yo miraba que todo el mundo atendía al paciente, por ejemplo, con tráqueo, pero no miraba qué le pasaba con la tráqueo. El objetivo era que se sentara, que se parara, que caminara y lo respiratorio, no, pero eso lo hace el respiratorio y como que el respiratorio era solo sacarle las secreciones. Entonces yo dije, bueno, no, acá hay que hacer algo. Entonces, bueno, todos esos años, del 2001 en adelante, yo me dediqué a formarme en neuro para enseñar respiratorio diferente, para entender qué le pasa al paciente que tiene problemas neurológicos y que no todos están preparados para sentarse, no todos están preparados para pararse, porque lo respiratorio no funciona. Y eso implica un trabajo de evaluación y de técnicas especiales. No sirve con solo sacar las secreciones, ¿no? Entonces, bueno, también salí de mi respiratorio pulmón y entonces entendí que había un ser humano que tenía un sistema neurorespiratorio. Entonces, bueno, me dediqué a investigar, a armar y bueno, trato de un poco de enseñar eso, ¿sí? Así que ahí vino el cambio. Fue personal, o sea, algo que me pasó. A mí los pacientes eso ya me llamaban la atención, pero
creo que si no hubiera tenido mi desafío personal, no sé si hubiera encontrado este camino, ¿no? Así que bueno, siempre agradezco a la vida que me mostró este camino, ¿no? Así que en vez de verlo como una cuestión que a veces pasa con los padres que tienen niños con daño neurológico o con las cosas que te pasan en la vida, en vez de hacerlo, de tomarlo como algo negativo, lo tomé como un, no sé, como la bandera de yo tengo que trabajar sobre esto para ayudar a otras personas, además de lo personal, que le sirviera a otros, ¿no? Y eso también alivia mucho todo lo que a uno le pasa, porque uno también se siente útil y bueno, eso creo que hace bien a todos, ¿no? Así que bueno, ahí encontré esa vocación. Claro, también me hizo recordar hace unos años que me pasó algo similar, ¿no? De un familiar que tuvo un accidente cerebrovascular, pero ya un adulto mayor, y eso me incentivó, ¿no? A leer, a investigar, y creo que también es un punto de motivación o de empezar a querer, ¿no? Generar más conocimiento o aprendizaje de determinadas áreas de fisioterapia. Ahora que comentó que pues también a veces lo tomamos como un punto negativo, ¿no? También podemos tomarlo desde la otra perspectiva, ¿no? Algo positivo que nos ayude en un futuro a mejorar como fisioterapeutas. Ahora que comenta esta área que integró respiratorio con pediatría, ¿cuáles son los pacientes que más frecuentemente tienen consulta, Lee? Bueno, además, entonces, esto de aprender sobre el sistema neurorrespiratorio te hace ver el sistema neuromuscular, entonces ahí, digamos, yo conocí a los pacientes neuromusculares, pero me formé para trabajar con los pacientes neuromusculares. Entonces, la mayoría de mis pacientes ahora tienen enfermedades neuromusculares, como por ejemplo atrofia muscular espinal, Duchenne, esclerosis múltiple, o sea, algunas no son neuromusculares puras, pero son evolutivas, pacientes con parálisis nuclear vulvar progresiva, y si no, los otros pacientes con daño neuromotor, que son pacientes con parálisis cerebral, pacientes que tienen lesión medular, pacientes que tienen Parkinson, también, bueno, estas patologías, por ejemplo, que tienen que ver con alteración del sistema nervioso, como son las leucodistrofias. Me gusta también, además de trabajar con esos pacientes, colaboro con los padres, con todas estas entidades que agrupan a estos pacientes, entonces me gusta darle charlas, acompañar a los padres, mostrarles cuáles son los cuidados respiratorios, tanto en niños como adultos. Y esto que decía, o sea, yo también con el paso del tiempo, bueno, mi cabeza era pediatría, pero después mis pacientes pediátricos crecieron, entonces ahora mis pacientes pediátricos cuando empecé tienen ahora 32 años o tienen 35, 40 años, entonces he ido cambiando y además por eso también me formé en adultos, porque esos niños ya son adultos, ¿no? Entonces, bueno, el que hace un trabajo con este tipo de pacientes que es crónico, también tienen que entender que tiene que conocer las dos áreas, porque si no es como que, bueno, haces un corte, hasta acá llego, bueno, entonces, bueno, uno tiene que acompañar a los pacientes mientras puedan y mientras ellos quieran o lo requieran. Ujú, sin duda, ¿no? Hay que recordar que todas esas alteraciones neuromusculares se mantienen a lo largo de la vida, ¿no? Y lo dijo bastante claro, ¿no? Que pues los pacientes cada día están creciendo, tienen otras deficiencias, tienen que abordarlo de una manera distinta. En cuanto, bueno, yo he estado leyendo sobre su área de realización, fisioterapia respiratoria en pacientes con alteraciones neuromusculares y comenta de que la primera complicación o el objetivo de tratamiento pues es revertir, bueno, no revertir, sino tratar la hipoventilación, ¿verdad, Lee? Claro, y lo que pasa es que estos pacientes, o sea, al tener alguna alteración, digamos, en el sistema nervioso, va a terminar generando debilidad muscular. Siempre explico, la lesión puede ser a nivel cerebral, puede ser en la médula, puede ser en los nervios motores, los músculos, o puede ser en la caja torácica. No importa el lugar de la afectación, importa que van a generar debilidad muscular. La debilidad muscular genera lo que se llama hipoventilación, que al principio es durante la noche y después se manifiesta durante el día. Entonces hay que aprender a identificar la hipoventilación porque eso va a hacer que, a pesar de tener los pulmones sanos, junten secreciones y no puedan toser, ¿no? Entonces
hay que hacer un abordaje específico. Y bueno, yo le sumé a estos pacientes neuromusculares todo el trabajo del paciente con daño neuromotor, que encima no te dice, porque el paciente con enfermedad neuromuscular que tiene la parte cognitiva preservada, tiene posibilidad de decirte, o el familiar lo ve distinto o algo refiere. Los pacientes con daño neuromotor no te dicen, no podés hacer evaluaciones cuantitativas, haces una evaluación clínica, y ahí está el tema. Evaluar no es medir. Evaluar es mirar a la persona y comprender su sistema neurorrespiratorio y dónde puede haber deficiencia aprendiendo de sus signos clínicos, ¿no? Y qué hacemos para cada uno de esos signos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ayudar a la debilidad de los 3 grupos musculares respiratorios, que son los vulvares, los músculos inspiratorios y los expiratorios? Son 3 grupos musculares. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Aprender a ver eso. Entonces digo siempre, evaluar no es solo medir. Uno puede tener datos cuantitativos con diferentes equipos, pero tiene que tener la clínica y esa mirada integral de la persona. O sea, puede que parezca que está todo bien, pero tiene una simple escoliosis. Pero cuando vos tenés escoliosis, no ventilás ese acto de entrar y sacar el aire para lo respiratorio. ¿Y el problema está en el pulmón? No, está afuera. Entonces, ¿qué hago como fisioterapeuta para ayudarlo a respirar mejor a alguien que tiene falla respiratoria, pero que no es de origen pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi camino, en eso trabajo con pacientes pequeños y con pacientes adultos, y también lo enseño. Sí, creo que en todas las formaciones o más en fisioterapia, cuando dosificamos ejercicios, siempre queremos cuantificar, ¿no? Tener estos parámetros para determinar la dosis o la prescripción. Y justo, ¿no? Cuando yo también tomé una formación de respiratorio y comentaba, ¿no? Presión inspiratoria máxima, presión expiratoria máxima, pero está bien, ¿no? En EPOC, en pacientes con asma, pero un paciente con alteración neuromuscular es más difícil, ¿no? Y lo dijo. Si el paciente colabora, se puede. El tema es el que no puede colaborar. Entonces, ¿cómo trabajas con ese paciente? Ese es el tema. Exacto, porque también justo lo comentaba, ¿no? Y cómo lo valoras, y creo que lo comentó hace ratito, ¿no? En cuanto a estos signos o síntomas que presenta el paciente, de ahí determinamos, ¿no? Nuestro tratamiento. Hace rato comentó de la debilidad muscular que presentan los pacientes y es bastante claro, ¿no? En este grupo de enfoque que tiene. Sí, sí, eso, aprender a ver la debilidad, si podés, si el paciente colabora y tenés dispositivos, podés medir, y si no, lo ves desde la parte clínica. Y sobre todo, lo importante es no esperar, porque todo el mundo entiende que el problema respiratorio es tener un cuadro respiratorio, tener aumento de secreción. Entonces, incluso con un colega hemos armado un curso que se llama Aprender sobre lo respiratorio más allá del manejo de las secreciones. Estos pacientes tienen un sufrimiento respiratorio, viven en lo que se llama insuficiencia ventilatoria sin tener insuficiencia respiratoria. Entonces, todo el mundo espera para trabajar lo respiratorio que esté con la saturación baja, aumento de la frecuencia respiratoria. Y estos pacientes, por ejemplo, no pueden aumentar la frecuencia respiratoria porque son débiles. Entonces, un paciente común en una insuficiencia respiratoria tiene aleteo nasal. Estos pacientes no tienen aleteo nasal, pero tienen, por ejemplo, respiración paradojal, hay que aprender a verla, sin hacer el paro, porque nosotros estamos acostumbrados a ver en terapia intensiva, cuando los pacientes tienen respiración paradojal, están al borde de agotarse y son pacientes que hay que intubar. Estos pacientes pueden tener respiración paradojal durante meses o años, y tanto la respiración paradojal puede ser abdominal o torácica. Y entonces, cosas que no, o por ejemplo, se ponen muy rojos al comer sin aspirarse, es porque están haciendo un esfuerzo y mantienen la apnea para poder tragar, ¿no? Entonces, fíjate cómo cosas simples hacen ver que hay otro problema respiratorio que no es solo tener secreciones. Obviamente uno tiene que aprender, y además estos pacientes, como son débiles, no podés sacar las secreciones fácilmente, tenés que usar métodos apropiados, ¿no? Por eso usamos apilamiento de aire, asistencia de la tos, y después, si durante el sueño hay alteraciones, o antes, cuando hay signos clínicos,
comenzamos el soporte ventilatorio nocturno, ¿no? O sea, hay que prestar atención. Y por eso, si nosotros, la mayoría, mucho tiempo yo contaba que hacía esto y me derivaban los pacientes, cuando ya estaban en insuficiencia respiratoria me llamaban, venía a ver un paciente que se descompensó esta terapia y te decía, triste, ya estaba intubado o traqueostomizado, cuando hay mucho para hacer antes de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces, bueno, eso, como te decía, ha sido mi desafío de enseñar sobre eso, ¿no? Por eso, bueno, siempre cuento, y hay una formación que se llama el desafío de respirar, otra que se llama esa que pusiste también, esto de enfoque, o sea, aprender a ver todos estos problemas para tratarlos antes de que se presenten, sobre todo en el que no habla, el paciente con daño neuromotor, que tiene parálisis cerebral, el paciente que tiene traumatismo de cráneo, el paciente que tiene una ACV con una afasia, ese paciente que tiene una ACV de tronco con un trastorno severo de la deglución, que permanece con una traqueostomía, que no puede hablar porque tiene la afasia, pero tenés que interpretar qué le está pasando al paciente, ¿no? Eso es interesante también. Sí, sin duda. Y está bien complejo el área. Yo, cuando tomé la formación cardiorrespiratoria, pues mi área de enfoque es cardio, digamos, como que estoy más en esa área. Pero cuando llegó respiratorio sí lo sentí bastante complejo y se lo comenté, ¿no? Por Sí, mensaje que pues yo percibo así fisioterapia respiratoria y más enfocándose en pacientes con alteraciones neuromusculares. Y hace ratito comentó sobre alteraciones vulvares que no tienen, hay pacientes que tienen cialorrea. ¿Cómo abordas este tipo de pacientes, Lee? y esos son los más difíciles. El tema es que, o sea, uno tiene que evaluar y se trabaja junto a fonoaudiología, ¿no? Pero muchos pacientes que tienen alteraciones vulvares, digamos, no pueden comer, pero al no aspirarse con la saliva, pueden vivir así, pero uno tiene que encontrar alguna forma de asistir la ventilación y de asistir la tos para limpiar la orofaringe con técnicas específicas. Y bueno, y tiene que, digamos, sobre todo negociar, bueno, porque a veces los pacientes tienen trastornos de la deglución y con el hecho de evitar que se alimenten por boca y poner tempranamente una sonda o uno gastro o una gastrostomía, uno, digamos, elige una forma de alimentación alternativa y les evita la traqueostomía. Algunos pacientes tienen aspiración masiva, como pasa con las ELAs cuando la vía aérea se pone espástica, las ELAs vulvares o cuando la ELA evoluciona, y bueno, ahí no queda otra, o esto que te decía, los ACV de tronco toman toda la musculatura vulvar, el paciente se aspira masivamente y esos pacientes a veces tienen que permanecer con traqueostomía. Pero si uno puede identificar el trastorno de los músculos vulvares, encontrar la forma de alimentación que hace que el paciente no se aspire, porque son esas microaspiraciones, y hace que limpie la vía aérea, uno logra que los pacientes así vivan sin necesidad, a veces sin necesidad siquiera de botón gástrico, es encontrar junto a la fono cómo tiene que comer, qué tiene que comer y cómo le limpiamos la vía aérea. Con estas técnicas que usamos, simplemente ayudar a ventilar y asistir la tos. Cuando uno trabaja sobre esa musculatura también a través de estas técnicas de apilamiento y de asistencia de la tos, también ayuda a estos pacientes. Pero son los más complejos, son los que nos deja, o sea, son los que nos llevan a esta encrucijada de la traqueostomía. Pero bueno, no es que, o sea, sea malo a algunos, pero el tema es que algunos pacientes van a vivir así. El tema es que a veces hay muchas más traqueostomías porque han sido mal elegidos los pacientes. Muchos pacientes dicen, no, este paciente va a tener traqueostomía porque está con el trastorno de la deglución. No, con ponerle una sonda y que el paciente limite la alimentación por boca o ponerle un botón, no es el momento. Así, bueno, he ayudado a muchos pacientes a que no hagan traqueostomías tempranas, o sea, que no se tome una decisión anticipada. No es que uno no les va a dejar hacer la tráqueo, si no queda otra para que vivan, sí, pero uno evaluando bien puede evitarles eso, ¿no? Entonces, es de lo más complejo, o sea, para lo inspiratorio, para los músculos inspiratorios hay mucho para trabajar y para el grupo aspiratorio también. Los que nos dejan en muchas más limitaciones son los músculos de inervación vulvar, pero lo mismo se puede
trabajar, mientras más temprano uno aborda y además conociendo la patología. Por ejemplo, yo tengo un paciente hace un montón de años que tiene una parálisis nuclear vulvar progresiva. Yo sé que estos músculos iban a estar mal, entonces comencé trabajando, el paciente caminaba y todavía algo hablaba, después fue perdiendo la marcha, fue perdiendo las funciones, bueno, después se le hizo la gastrostomía, igual un tiempo se siguió alimentando por boca y aún así hoy en día está muy evolucionado todo su cuadro, ya no se mueve, está postrado, pero el paciente está sin tráqueo y defiende su vía aérea, pero todavía tiene una tos refleja y eso hace que defienda de las aspiraciones con saliva. Y así está bien. Cada tanto, porque está en cama, un montón de cosas, tiene algún cuadro respiratorio, pero, o sea, yo no voy a sacarle las secreciones, yo voy a trabajar para que sus defensas de la vía aérea se mantengan activas, ¿no? Entonces es una perspectiva distinta de trabajo, muy interesante en la prevención. Interesante, ¿no? Ese apartado de mantener una vía aérea permeable o semipermeable, ¿no? En determinados casos. Y también comenta usted de que en muchos casos lo más rápido o lo más práctico que consideran la familia, creo que pues es traquetomizar al paciente, ¿no? Pero no todos los pacientes son candidatos a esta intervención quirúrgica. Y otro punto que rescato de usted y Bueno, del área de enfoque, una ¿sí? cosita, perdón. En general la familia no plantea la traqueo, la plantean los médicos como una solución práctica. Y no es nada práctico, porque un paciente con traqueostomía se enferma más, se complica más. Bueno, como digo, lo que pasa, lo que es inevitable, bueno, hay pacientes que lo van, pero hacerlo como una decisión temprana, casi siempre la decisión no es familiar, es de los médicos. Así que tener cuidado con esas indicaciones, ¿no? O sea, como que trazarle una perspectiva al paciente cuando a veces hay mucho para trabajar. Y la familia lo puede llevar adelante. Perdón, eso, te interrumpí, pero me parecía súper importante porque la familia, en general la familia va a decidir lo que le planteamos entre todos, ¿no? Pero entonces un planteo a veces, digamos, como apresurado, asusta a la familia y además a veces no es la opción para el paciente, no es la mejor. Eso nada más, perdón. No, es buen punto porque creo que también como profesionales del área de la salud influimos en las decisiones, ¿no? Que van a tomar cada una de las familias y siento que es más responsabilidad en el área pediátrica, ¿no? Porque pues están muy apegados al bebé, al niño o al adolescente. Y retomando el punto que estaba comentando hace ratito es sobre esta importancia, ¿no? Del fisioterapeuta que se vaya formando, que vaya tomando un área específica, porque tiene estas ventajas, ¿no? De hacer una buena evaluación, dar un pronóstico o implementar un plan, ¿no? No tan drástico como la traqueostomía, pero ayuda bastante y más en la evolución y en la rehabilitación del paciente. Sí, mira, el tema es así. A veces en estas enfermedades que se vuelven crónicas y que son incurables, hay que sacarle la palabra de intratable, ¿no? O sea, todas estas personas pueden tratarse, se puede prevenir y pueden tener una vida bastante parecida a todos. Obviamente, los que cognitivamente están bien pueden estudiar, trabajar y tener su familia, las mujeres tener hijos, también los varones, o sea, todo lo pueden lograr si uno le da el cuidado respiratorio apropiado. Mientras menos invasivo sea, es lo ideal. Y si no, a estos otros pacientes que no colaboran, también ayudarlos a que estén lo mínimamente intervenidos para que también la familia pueda salir, la familia pueda tomarse vacaciones o lo puedan llevar a un parque. Mientras más complejo es el paciente, más difícil también la vida afuera, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante esto de pensar en la prevención y de dejar de pensar que porque las enfermedades son incurables o evolutivas, son intratables. No, todas se tratan y además esto con el cambio que hubo de paradigma frente a esto, frente a las medicaciones también de los pacientes, ¿no? Entonces, el crónico tiene posibilidad si uno lo cuida y lo mantiene y ayuda y a veces no son cuidados también tan exagerados, a veces es la práctica diaria. Y el que tiene enfermedad neuromuscular y que tiene una posibilidad de tratamiento médico, también necesita el tratamiento de la fisioterapia en todos los aspectos. La rehabilitación es indispensable, no se puede dejar
toda la evolución de una enfermedad precisamente evolutiva a cargo de una medicación. O sea, si tenemos posibilidad y acceso a medicaciones que son muy costosas, a la par la rehabilitación, ¿no? Y si no hay opción de la medicación, la opción es la rehabilitación. O sea, es como que la rehabilitación nunca sale del paciente y aunque la medicación sea puesta mientras más temprano, mejor respuesta, pero mientras más rehabilitación, o no, no en cantidad, sino en la calidad, porque también eso, a veces hay gente que cree que sumar horas, que el paciente tiene que estar 8 horas trabajando, y eso solo genera cansancio. Es preferible 2 horas, una por la mañana y una por la tarde, que sea efectiva, más todas las conductas diarias, desde la postura, cómo lo levanto, cómo lo visto, todo eso suma a la rehabilitación, ¿no? Así que me parece que es importante, aunque la enfermedad sea evolutiva, siempre darle la oportunidad a la rehabilitación. Siempre tenemos cosas para lograr, incluso en cuadros muy evolucionados. Por ejemplo, un paciente muy evolucionado, si yo logro que el tórax se vuelva más flexible para que ese paciente ventile mejor, al ventilar mejor suma volúmenes de aire y eso genera una tos refleja que defiende su vía aérea. Mira, con un pequeño cambio yo generé mucha, ojo, y que no es un pequeño trabajo, ¿no? Es un pequeño cambio. Tórax flexible para tomar aire y toser, ¿eh? Por ejemplo, pensemos en un paciente con Parkinson, cada vez se mueve menos, cada vez se pone rígido, entonces la medicación sola no va a alcanzar, va a necesitar el plan también terapéutico para poder ayudar. O sea, eso, trabajar sobre lo preventivo desde lo que nosotros hacemos es tan interesante, pero porque y más en estos pacientes, como que se espera, sino hasta que el paciente está con un cuadro respiratorio y entonces eso ya ahí es bastante más difícil. O enseñarle a un paciente técnicas o maniobras cuando está enfermo, eso complica más. Se le hace más difícil a la persona para aprender o para colaborar también. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, ¿no? Mientras más eduquemos, tengamos este apartado de prevención, mejor será el pronóstico del paciente ya con una alteración neuromuscular. Y es algo que también comentaste hace ratito, ¿no? No solo nos debemos enfocar en un área, sino también ver al paciente de manera integral, ¿no? De cómo puede mejorar con determinadas acciones, determinadas formas de tratamiento, ¿no? Y también algo importante que queda claro desde hace años, ¿no? La intervención multidisciplinaria en el paciente y en su rehabilitación. Ahora comentó que, pues, que mejora la capacidad ventilatoria, tiene como objetivo disminuir la hipoventilación o la debilidad de los músculos. ¿Cuáles son las formas o las técnicas de tratamiento en este tipo de pacientes neuromusculares y respiratorios? ¿Sí? Y bueno, la base es aprender a hacer el apilamiento de aire que se hace con una bolsa de resucitación, que puede ser activo para el paciente colaborador, que se describe también como air stacking, apilamiento de aire, y si no, se hace de manera pasiva en el paciente que no colabora. Y después la asistencia de la tos, que se hace con las manos, también se puede hacer con un asistente mecánico que insufla aire y luego exufla, y también se puede hacer con los ventiladores a volumen, donde el paciente puede hacer el propio apilamiento y también generar una tos, siempre ayudando con las manos, porque bueno, la mayoría de estos pacientes tienen comprometido, es más, tienen comprometido primero el grupo expiratorio. O sea, los primeros síntomas que hay que aprender a ver es la disminución de la fuerza para toser. Primero son los abdominales en general los que se afectan, ¿no? Entonces, siempre hay que asistir la musculatura expiratoria. Entonces, bueno, y las técnicas no son difíciles de aprender, pero uno tiene que aprender bases fisiológicas, porque si uno no aprende base, además, ¿cómo vas a hacer apilamiento del tórax en un paciente con una escoliosis severa si vos no trabajaste sobre el tórax, ¿no? ¿Cómo vas a mover el tórax si no trabajaste sobre los brazos? ¿Cómo vas a trabajar la musculatura abdominal si no moviste las piernas? ¿Cómo vas a trabajar esta musculatura si no le diste la postura correcta a la cabeza? Entonces, yo digo siempre, si no sabes qué hacer al paciente porque no conoces ninguna técnica, movilízalo.
cámbialo de postura, despacio, porque el paciente no está preparado para de estar acostado, ir a sentado y de sentado a parado. Entonces, aprender, si tenés un niño, aprender sobre neurodesarrollo y cómo, digamos, relacionar lo que estás haciendo con el neurodesarrollo. Y si es un adulto, recordar que, por ejemplo, en una escoliosis, el índice de longitud-tensión de los músculos cambia. Entonces, ¿cómo lo hago toser con esta musculatura abdominal que cambió? Y la solución siempre, ¿cuál es en una escoliosis? Le hago la cirugía. ¿Qué pasa? Más cambio en esta musculatura, el paciente se queda sin fuerza para toser. Pero vos decís, pero ahora está derecho, debería tener mejor capacidad vital. Sí, pero la musculatura no entiende eso, porque la musculatura estaba muy débil, ¿no? Entonces, trabajo sobre la flexibilización, movilizar al paciente, rotarlo, extenderlo, trabajo sobre las costillas, y hay un montón de técnicas, por eso no quiero mencionar técnicas, pero uno podría ponerle nombre propio a cada técnica, pero les doy la estrategia, moverlo, y bueno, cada uno aprenderá con cómo lo muevo de acuerdo a lo que va conociendo, ¿no? Porque, bueno, eso, ahora hay técnicas hasta de osteopatía para liberar el diafragma, bueno, entender que por más que yo lo libero el diafragma, si no trabajo para asistir la tos, la musculatura sola no va a poder toser, ¿no? Entender que en estos pacientes evolutivos y débiles siempre necesitan el apoyo de estas técnicas con las que te estoy contando. Ujú. Sí, tener este razonamiento clínico, ¿no? Y los criterios para determinar qué hacer con el paciente, porque creo que todos podemos tomar formaciones sobre apilamiento, el asistente de tos, el drenaje de secreciones, la reeducación de músculos, pero también pues ya estar con el paciente, hacer una buena evaluación, tener como esta experiencia y extrapolar conocimiento, pues es algo más complejo, ¿no? Y eso te lo da sin duda la práctica clínica. La práctica clínica y el siempre seguir formándose, buscar. A mí me sorprendió una vez, estaba en un congreso y una colega decía, no hay nada nuevo. Y yo digo, o yo soy muy lenta, porque siempre estoy con ojos de lo nuevo, siempre me considero un aprendiz. Uno tiene que siempre escuchar al otro, porque así sea una persona, bueno, por ejemplo, yo ya soy más grande, he tomado mucha formación, entonces, aunque me la dé una persona joven, siempre tiene mucho para aportarme. Entonces, una actitud también de positiva y de aprendiz, ¿no? O sea, ¿qué vengo yo a aprender de esto? Cuando uno tiene una apertura, siempre va a sacar cosas nuevas. No sabemos todo. Gracias a Dios no sabemos todo, gracias a quien creas, porque eso nos mantiene activos, nos mantiene, digamos, curiosos, y eso nos ayuda, y, digamos, también prudentes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el paciente para también, es siempre el tema de pasarse de límites, ¿no? O sea, sobre todo de nuestro juramento hipocrático, sobre todo no dañar, ¿no? Entonces, en estos pacientes que encima no pueden decir o su musculatura no va a responder de la misma manera, uno tiene que conocer, por eso digo, no es cuestión solo de aprender la técnica, sino que formarse, por eso buscar o leer buenos artículos, ¿dónde estoy con esa persona? Si uno entendió su sistema neurorrespiratorio y cómo va a responder según la debilidad, uno va a trazar estrategias pensadas sin cansarlo o sin exigirle o sin decirle la clásica, es un vago, no quiere colaborar. En realidad no tiene fuerza. O sea, no, sí, quiere colaborar, pero no tiene con qué, no tiene máquina para colaborar, ¿no? Entonces está bueno aprender. Por eso siempre una actitud de aprender. Ujú. Exacto, ¿no? Estar investigando, implementando cada una de las técnicas, pero obviamente, ¿no? Todo desde el razonamiento clínico para que pues tenga una buena reputación el paciente. Ahora que ya comentamos este apartado de las técnicas, su enfoque en respiratorio y neuromuscular, ¿nos podría comentar cuál ha sido su caso más complejo, más difícil, Liv? Más complejo, más difícil. Bueno, precisamente porque a mí el tema siempre de las traqueostomías me genera, o sea, mi objetivo, yo miro a un paciente y digo, bueno, hay que decanularlo, ¿no? Fue una paciente que atendí durante 13 años, que había tenido una ACV de tronco y nunca pude decanular, ¿no? Fue mi caso más difícil, y acompañarla durante esos 13 años a que pudiera estar bien. Bueno, ella tenía traqueostomía y además tenía gastro y tenía afasia, o sea,
todos los grupos musculares, y bueno, sin embargo era una señora mayor, vivía sola, su hijo vivía en otro país, entonces, bueno, acompañarla todos los años a que viviera lo mejor posible, y bueno, y siempre ella se enojaba que no hablaba por culpa de la traqueostomía, no hablaba porque tenía afasia, pero entonces, bueno, y mucha gente, por ejemplo, le pasaban cosas y los médicos decían, ¿por qué no le pones una válvula de fonación para que hable? Pero no habla por la afasia, y además cada vez que desinflábamos el balón para poder generar flujo, para que pudiera hablar, para que el aire pasara a las cuerdas vocales, se aspiraba masivamente con la saliva porque la ACV de tronco, o sea, sin embargo ella caminaba, hacía las compras, así que fue todo un desafío, pero yo logré que ella viviera en su casa, que se comunicara, que se fuera a pasear con sus vecinas, que fuera, por ejemplo, hacía frío y se ponía la campera y yo decía, pero hace frío para salir, entonces ella me mostraba un folleto que había descuentos en el supermercado para jubilados, entonces se iba a hacer las compras, entonces fue uno de los más difíciles, he tenido otro, pero bueno, fue también muy gratificante acompañarla esos años últimos, porque cuando le dio la CB tenía 70 y falleció a los 83, y falleció de un tumor cerebral, nada, o sea, nada que ver, fue otra complicación que era un tumor muy invasivo que no tuvo oportunidad de tratamiento. En el medio le pasaron un montón de cosas, pero siempre vivía en su casa y bueno, y es más, organizaba su casa con su forma de comunicarse limitada por su afasia, pero bueno, fue muy interesante ese caso, ¿eh? Y bueno, me dejó mucho aprendizaje también y mucha empatía, mucho de entender, o sea, ese sufrimiento silencioso, tratar de comprenderla, así que bueno, fue muy gratificante, ¿no? Ajá. Algo que nos caracteriza como fisioterapeutas en rehabilitación, creo que es mejor mantener esta funcionalidad en el paciente, ¿no? Intentar que sea independiente desde el grado de eficiencia que tiene y ante todo influimos mucho en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Lo que se espera del paciente. Sí, totalmente, eso. Buscar la funcionalidad, o sea, además de que viviera con la tráqueo, que no se enfermara, todo lo que necesitaba y ella que no podía comer, eso no le interesaba, o sea, sin embargo, ella, por ejemplo, siempre generaba espacios y por ejemplo, a las empleadas les mostraba que fueran a comprarse comida, que a ella no le importaba, ¿no? Porque todo el mundo limitaba esa actividad al frente de ella y en realidad ella había entendido que ese no era el problema era que no podía hablar, pero bueno, ese fue otro tema, buscar que se comunicaba, y se comunicaba muy bien a través de pictogramas, a través de señas, o sea, era muy expresiva, así que sí sabía cómo hacerse entender, así que bueno. Es importante eso, la funcionalidad. Como decís, buscar la funcionalidad. Y la funcionalidad no es solamente sacar las secreciones, fue adaptar una vida y de rehabilitarla para que pudiera hacer todas las cosas que les gustaban. Bueno, Lick, ahora que ya estamos llegando a la recta final de la entrevista, ese es el último punto que me gustaría abordar con usted y es ¿cuáles serían los consejos que les daría a los fisios que se quieran dedicar al área respiratorio, tanto como neuromuscular? Y bueno, eso que digamos, siempre estén con una actitud de aprendiz, siempre con una actitud positiva, siempre enfocarse en lo que el paciente puede hacer y yo voy a ayudar a potenciarlo. No quedarse, porque muchos de los informes están basados en lo que no puede hacer. Entonces, bueno, qué es lo que tiene y qué puede hacer, cómo está situado, cómo lograr que esa persona viva mejor. Entonces, bueno, primero eso, tener una actitud positiva, siempre fijarse en las funciones remanentes del paciente y siempre creer que va a lograr objetivos, intentarlo todos los días, por supuesto, formarse. Y eso, siempre asombrarse y frente a otros, tener una actitud inspiradora, no una actitud negativa, ¿no? O sea, buscar tener una actitud inspiradora. Siempre eso, digamos, es positivo para el que lo tiene, pero también el que lo recibe, ¿no? Entonces es como una cadena de cordialidad y de empatía que hace mucho más fácil la vida para todos, ¿no? Entonces eso, pero formarse, buscar, no tener miedo y no tener miedo a preguntar. La gente tiene mucho miedo a preguntar, a decir esto no sé.
o sea, repito, con todos los años y todo, yo siempre me asombro de las cosas que no sé y me alegro que hay cosas que no sé para seguir aprendiendo. Así que eso.